Cuello, tenga la bondad. Doctora Margarita, gracias. Muy amable, doctora Cuello. ¿Está con frío, doctora Cuello? Bien, se levante la cama usted. ¿Sí o no? Ronaldo, ¿sí o no? Que pues, tiene, bien, se levante la cama. Durmió hasta tarde celebrando la derrota de Barcelona. Está bien, doctora. Está bien, está bien. Algún día, ya no veremos, doctor. Ya veremos el estado del estadio Choco que tienen por ahí. Ya veremos. Doctora Reyes, buenos días. ¿Y qué le pasa al doctor Íñiga? Está oscuro ahí, se lo ve, doctor Íñiga. Se lo ve oscuro ahí. Prende una vela, aunque sea, hombre. Doctor Íñiga, ¿está con su cámara prendida? No, no está. Doctora Valeria, ¿no hay un foquito por ahí de repente? Un foquito. Se la ve muy oscura, doctora Valeria. ¿Sí o no, doctora Dayana? Se la ve oscurita. No hay un foquito por ahí que se prenda una velita, un fósforo. Algo debe haber. Un papel, hasta que le dure el papel, por lo menos. Vean lo que el concepto rápido de esto. Ya. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? Es la inflamación del revestimiento interno de las válvulas y cavidades cardíacas, es decir, el endocardio, producida por la infección de un microorganismo que generalmente es bacteria, no siempre es bacteria, porque también puede ser invadido el endocardio por hongos. Y estas bacterias o estos microorganismos crecen formando unas estructuras conocidas como vegetaciones o verrugas. Miren, parecen verrugas. Estas son las vegetaciones endocardíticas. Aquí está una válvula mitral enferma. Seguramente hubo alguna bacteremia transitoria y las bacterias hicieron nido aquí. Verruga endocárdica. De acuerdo al modo de adquisición, la endocarditis puede ser nosocomial. ¿Cuándo se dice que es nosocomial? Si la adquiere en el hospital antes de las 48 horas. O, perdón, después de las 48 horas que ingresó al hospital. Ahí se dice que pescó en el hospital. Es una endocarditis nosocomial, como son las neumones nosocomiales. Ustedes saben que los hospitales son verdaderas cajas de Petri, métodos de cultivo, donde uno se expone. Por eso no hay que ir por gusto a un hospital. Un hospital se va o a aprender medicina o a solucionar un problema personal de salud de un familiar íntimo. Más aún ahora del COVID, los hospitales tienen un problema muy serio de contaminación. ¿Cuándo se dice que es no nosocomial? Cuando los signos y síntomas aparecen antes de las 48 horas de hospitalización. Es decir, ya vino infectado. Y finalmente, asociadas al abuso de drogas. Esto no nos interesa. Vean lo que es la incidencia de la endocarditis. 3 a 7 casos por cada 100.000 personas al año. Es decir, no es tan frecuente. No sé si no es tan frecuente o no es diagnosticada realmente la endocarditis. Yo creo que es un poco más alto esto, ¿no? Hay muchos endocarditis que mueren aparentemente por otra causa, pero fue endocarditis que no la diagnosticaron a tiempo. Es más frecuente en hombres que en mujeres en relación de 2 a 1. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Edad mayor de 65 años. Endocarditis relacionada con prótesis valvulares a los 2 meses siguientes a la sustitución. La cardiopatía reumática crónica. La endocarditis nativa causada por Staphylococcus aureus, el cuadro negativo y enterococo. Ya. La etiología. Miren, hay una cosa importante. Siempre hemos pensado, y yo así se lo he dicho también, y creo que todavía tiene vigencia, que la endocarditis solo puede ocurrir en los pacientes que tienen alguna alteración de su estructura endocárdica. Es decir, cuando la bacteremia transitoria, que la puede ocasionar cualquier exploración de cavidades que tienen bacterias o microorganismos oportunistas, por ejemplo, la boca, la uretra, la vagina, el recto, etc. Si a alguien le hace una exploración odontológica, se desencadena, como ya hemos visto, millones de bacterias que están dando vuelta por la circulación hasta por 1 hora. Si alguien le pone una sonda nasogástrica, si alguien le pone una sonda vesical, si le hacen un Papa Nicolau, si le hacen una endoscopía, etcétera,
eso puede desencadenar bacteremias que duran hasta 1 hora en la circulación sanguínea. Y si encuentran un endocardio con anomalías estructurales, anatómicas y morfológicas, ahí pueden hacer nido. Eso les he dicho siempre, ¿verdad? Es decir, que un principio básico para que se produzcan verrugas endocárdicas es que el endocardio esté alterado. Pero ahora se conoce que no es absolutamente verdad. Es decir, ese concepto sirve, pero se han visto endocarditis inclusive en válvulas sanas que no han tenido antes una alteración morfológica. Clásico. Los drogadictos, los que se inyectan en las venas y que le va a la válvula tricúspide previamente sana, pueden enfermarse de endocarditis sin que previamente hayan tenido una alteración morfológica de su válvula. ¿Está claro esto, por favor, Jocelyn? Este concepto tiene que quedar bien claro. No es que no vale la anterior, pero cuidado de descartar endocarditis porque no tenga nada previamente. Y de acuerdo a la etiología, al mismo tiempo la endocarditis la podemos clasificar en 2 grandes subgrupos. La endocarditis aguda, grave, que es aquella que tiene una evolución menor de 1 mes. La subaguda, una evolución menor de 6 meses. Y la crónica, una evolución mayor de 6 meses en adelante, más de 1 año o hasta 1 año. Y esa clasificación entre aguda y subaguda y crónica tiene que ver con el microorganismo que la ocasiona. Con el microorganismo que la ocasiona. Si la infestación es por estafilococos áureos, que es agresivo, destruye lo que toca, se parece a Correa, destruye lo que toca. Destruyó lo que toca, Steven. Destruyó todo, Correa. Algunos dicen, debe ser porque el doctor lo sacó Correa al hospital. No. Es por lo que he vivido. Destruyó lo que tocó. El sistema de salud del Ecuador, que ya era flojo antes de Correa, que ya tenía problemas antes de Correa, tenía una estructura que se llamaba pirámide docente. ¿Qué consistía la pirámide docente? Que en los hospitales de segundo y tercer nivel siempre habían residentes de posgrado R4, R3, R2, R1, internos. Y en mi época de subdecano yo amplié la base de la pirámide a preinternos, estudiantes que desde 6º año ya los mandábamos a hacer guardia a los hospitales. Correa destruyó eso. Primero porque eliminó los posgrados, ya no se convocaban a posgrados. Ya no había en guardia, en mi época habían residentes de posgrado de guardia, de ginecología, R3, R2 y R1. De terapia intensiva, R3, R2 y R1. De anestesia, R3, R2 y R1. De medicina interna, R3, R2 y R1. De cirugía, R3, R2 y R1. De pediatría, R3, R2 y R1. Es decir, cualquier persona que llegaba a una emergencia de cualquiera de estas áreas, había el residente que ya casi era especialista que le resolvía el problema en los hospitales. Ahora no, ya no hay pirámide docente. ¿De qué nos vale un edificio nuevo sin pirámide docente? Nada. Por eso que la calidad asistencial ha caído. Actualmente lo que se hace es a estos pobres chicos que vienen de la rural desesperados por empleo, se los contrata por un par de años hasta que ya no vienen otros nuevos, pero miren la calidad asistencial. ¿Quién les resuelve una cirugía de emergencia? ¿Quién le trata un infarto de emergencia si no hay residentes de cardiología? Yo hice residencia de medicina interna en el Hospital Guayaquil, R2, R3 y R1. Hice residencia de terapia intensiva, R3, R2 y R1. Había el residente de anestesiología que daba la anestesia cuando el cirujano operaba algo de emergencia, una perforación intestinal, una úlcera perforada, una hernia estrangulada. No esperaban a que vaya al siguiente día al médico de planta. Ya la resolvía el residente 4 o 3 de cirugía. Eso ya no hay en los hospitales.
ya no hay. Eso es destruir, parecido al Staphylococcus aureus. Destruye todo. Estas son las endocarditis agudas. Mientras que la subaguda y la crónica o maligna lenta, que se llama, es ocasionada generalmente por los Streptococcus viridans. Y ahí vienen todos estos grupos que se ubican entre uno y otro. Vean que es ocasionada también por cándidas. Y vean la fisiopatología. Aquí quiero estar claro en una cosa bien importante. Vean lo que habla primero aquí. Se inicia el problema de una endocarditis por presencia de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos originan o producen depósitos de fibrina en la superficie de la válvula afecta o en la superficie del agujero de una CIA congénita o una CIB congénita. Por lo tanto, originan lo que se llama una verruga endocárdica trombótica no bacteriana. Es decir, la primera etapa de una endocarditis infecciosa es una verruga endocárdica trombótica, pero no bacteriana. ¿Qué se necesita entonces para que esa verruga abacteriana se transforme en una verruga bacteriana que destruye la estructura valvular? Que haya una bacteremia transitoria y esta bacteremia transitoria produce una adherencia y colonización de esta verruga trombótica no bacteriana. Y ahí se forma ya la verruga bacteriana. Y esta verruga bacteriana destruye la válvula, produce una vegetación séptica que se puede viajar hasta el pulmón, a los riñones, al cerebro y producir manifestaciones extracardíacas. Y manifestaciones cardíacas y destruye la válvula. Esto tengan presente mucho, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Depende si es una endocarditis bacteriana aguda o una subaguda o crónica. En la endocarditis bacteriana aguda, donde el paciente se puede morir en cuestión de días, el paciente primero nunca está ausente de la fiebre. Fiebre en agujas. ¿Qué significa? Mayor de 40 grados. 40.5, no hay nada que le quite la fiebre. Pero si ayer nomás hace una hora le di doctor paracetamol y vuelve la fiebre y no aguanta el dolor de cabeza y la astenia, la anorexia, la artritis. Y el soplo, si no había antes. Si no sabía que era un valvular y usted le escucha un soplo. Soplo con fiebre, hay que la obligación de pensar en endocarditis, aunque no sea. Luego en la otra, en la subaguda o crónica, el paciente puede perder peso, más predominan las poliartralgias, lo que no quiere comer, la astenia, no hay la fiebre en agujas, sino febrícula, 38, 38,5. No es el cuadro que nos permita sospechar de endocarditis. Ya sospechamos cuando se está muriendo, después de 6 meses, un año, que ya le está destruyendo la válvula. Generalmente es ocasionada por una bacteria no tan agresiva, el Streptococcus viridans. Por eso vean lo que dice la sospecha. ¿Cuándo debemos sospechar? Cuando hay fiebre, soplo nuevo y regurgitante y eventos trombóticos de origen desconocido. Sepsis de origen desconocido. Tenemos la obligación de pensar en endocarditis. Aunque no sea. Antes, estas fiebres más duraderas las poníamos en el saco de fiebre de origen desconocido. Pero ahora ya sabemos que tenemos la obligación de pensar, aunque no sea, en una endocarditis. En una endocarditis. Vean las manifestaciones extracardíacas. Vean que ahora ya son muy raras. La era de los antibióticos. La gente va a una farmacia y el farmacéutico se da el lujo de decirle, tómese una ciprofloxacina, hombre, o tómese una citromicina, y ya la enfermedad no cumple todas las etapas evolutivas. Pero cuando eso ocurre, como el caso de una paciente nuestra que llegó al hospital con estas lesiones necróticas, que parecía como que lo hubieran quemado con cigarrillo, las manos y los dedos necróticos, con un soplo y fiebre, pensamos en endocarditis, que vino también además ya con una embolia séptica a nivel cerebral, con convulsiones tónico-clónicas, hizo un acceso cerebral a partir de una embolia séptica desde el endocardio. Y vean lo que puede ocurrir, las manchas de Roth,
las manchas de Janeway, acá está los nódulos de Osler, la hemorragia subungueal y todo lo que puede darse en una endocarditis bizarrada de alguien que está en el campo, que no tiene opción de que la atiendan oportunamente. Entre los exámenes complementarios para sospechar en endocarditis, la estrella es los cultivos, el cultivo de la sangre. Por supuesto que un hemograma completo nos puede ayudar mucho, porque encontramos una leucocitosis, un predominio de neutrófilos, desviación a la izquierda, la velocidad de electrosedimentación elevada en las formas agudas, la anemia normocítica, la proteína C reactiva ultrasensible se eleva máximo a las 4 o 6 horas y tiene concentraciones hasta 2 o 3 días. Y todo lo que están acá. Esto es importantísimo, por favor, biometría hemática. Pero la estrella o el método oro de diagnóstico de la endocarditis, aparte del ecocardiograma que ya veremos, son los hemocultivos. Hay que pedirle por lo menos en 48 horas 3 hemocultivos. En el primer día, 2 hemocultivos. Preguntándole si ha estado o no tomando antibióticos, porque muchas veces si ha estado tomando antibióticos nos puede dar un falso negativo y es porque ha estado tomando antibióticos. Entonces le hacemos un hemocultivo en una gran sangre, sacamos 10 ml de sangre por cultivo. A las 2 horas de haber tomado esa muestra de sangre o a la hora, le cogemos otra muestra más y después al siguiente día le cogemos otra muestra más. Es decir, por lo tanto, por lo menos 3 a 4 hemocultivos en 48 horas son fundamentales para el diagnóstico etiológico de la endocarditis. La placa de tórax, ve acá, nos da un edema agudo del pulmón. Seguramente este ha sido una destrucción valvular. El electro nos sirve mucho. Vean el ecocardiograma, en cambio, el transtorácico nos ayuda hasta un diagnóstico del 60% y el transesofágico hasta un 90% del diagnóstico. Vean el acceso. Esta es una válvula mitral. Miren, tremendo acceso a la válvula mitral. Vean acá el acceso y el reflujo de la insuficiencia mitral. La endocarditis. Vean acá, tremendo acceso de la endocarditis. Acá en la válvula aórtica, vean, la válvula bicúspide, válvula aórtica bicúspide. Acá está el acceso de la endocarditis, un acceso tremendo de la endocarditis. Entonces ya tenemos los diagnósticos, hay criterios mayores. Los criterios mayores son el hemocultivo, identificar las bacterias, el ecocardiograma y una nueva regurgitación valvular con soplo. Son los 3 criterios mayores para endocarditis. Repito, el hemocultivo positivo, el ecocardiograma positivo y un soplo por nueva regurgitación valvular. Esto es importante aclarar, que la endocarditis se produce fundamentalmente en las valvulopatías de regurgitante, muy rara vez en las estenóticas. En las estenóticas solamente en la de aorta bicúspide, pero en todas casi es regurgitaciones valvulares, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, y en el caso de la aorta, la verruga se proyecta hacia el lado ventricular, y en el caso de la mitral, la verruga se proyecta hacia el lado auricular. Entonces están los criterios mayores: hemocultivo positivo, ecocardiograma positivo y un soplo con regurgitación valvular. Si a esto le agrega, entre los criterios menores, la fiebre mayor de 38 grados, fenómenos vasculares, embolios arteriales, etcétera, etcétera, el diagnóstico no tiene dónde perderse ustedes. La mortalidad global es el 20 al 25%. El de la válvula nativa de 15 al 20% requiere recambio valvular. El 90-95% es endocarditis derecha del drogadicto, se cura con antibióticos. La mayoría no se operan. Aquí con un antibiótico oportuno le resuelve el problema. El problema de los drogadictos no es la endocarditis, es la adicción a la droga, porque sale de la endocarditis y se vuelve a seguir pinchando. Es un verdadero drama social lo que viven los países europeos todavía. Ya, esto acá no. Las complicaciones rápidamente, porque el tratamiento, vamos a ver solamente, miren,
Complicaciones a nivel del corazón, insuficiencia cardíaca congestiva hasta un 60% si hay destrucción valvular. El embolismo a cualquier lugar, ya sea la piel, los riñones, el cerebro, y tanto en cualquiera de estas válvulas. Vean, acá está la glomerulonefritis, otra complicación, el acceso anular, aneurisma micótico, etcétera, etcétera. Esto es una enfermedad sistémica. Cuanto al tratamiento, el tratamiento lo harán efectivamente los médicos especialistas, pero quiero aconsejarles algo. Si usted ya tiene el diagnóstico de endocarditis o está en un lugar donde no se le va a poder hacer un hemocultivo, un hospital de segundo nivel, por ejemplo, le toca a usted hacer la rural en el hospital, a ver, un hospital de segundo nivel, hospital de pasaje, que no es un hospital docente, no es un hospital de segundo nivel, de tercer nivel. El hospital de Vinces, que es un hospital de primero o segundo nivel, no hacen hemocultivo, no hay un ecocardiógrafo, pero usted ya sospecha por la fiebre, por el soplo y por todo lo que hemos hablado acá. Sospecha endocarditis. Hasta que lo envíe a un hospital de tercer nivel. O hasta esperar que llegue el hemocultivo, si hay cómo hacerle por ahí. Por favor, les voy a dar un esquema que le va a servir mucho. Le ponemos 6 millones de unidades de penicilina G sódica endovenoso cada 6 horas o cada 8 horas por lo menos. Es decir, entre 18 a 24 millones de penicilina G sódica, no benzatínica, G sódica. La otra es de depósito. Y le acompaña o de amicacina 500 miligramos endovenoso al día o de gentamicina 160 miligramos de gentamicina endovenoso al día. Con este esquema usted está cubriendo para gran positivos y para gran negativos, hasta esperar el traslado a un hospital de tercer nivel o que venga el resultado de los hemocultivos. Si el paciente es alérgico a la penicilina, puede ocurrir, no puede utilizar la penicilina. Utilizamos una cefalosporina de tercera o cuarta generación. Por lo menos utilice una de tercera generación, la cefalosporina. Y la cefalosporina que más utilizamos es la ceftriaxona y le pone 1 gramo endovenoso cada 6 o cada 8 horas. Cada 6 o cada 8 horas. Si va a utilizar esa dosis elevada de penicilina y elevada de ceftriaxona, tiene que utilizar usted un producto que le haga repoblar la flora bacteriana, porque le puede barrer la flora bacteriana. Usted sabe que la penicilina y la cefalosporina son antibióticos de amplio espectro, por lo tanto le puede barrer la flora bacteriana y ocasionar una colitis pseudomembranosa y hasta con perforación de colon. Por lo tanto, usted le da un repoblador de flora bacteriana que hay en el mercado cualquiera para prevenirle esa complicación de la colitis pseudomembranosa, que es gravísima cuando le damos antibióticos de amplio espectro. Y con ese esquema, el paciente puede esperar hasta que lleguen los hemocultivos o hasta que lo trasladen a un hospital de tercer nivel. Bien, les confieso que me he agotado. ¿Alguna pregunta se le hace a Steven, por favor? Preguntan si las vegetaciones desaparecen después del tratamiento. A ver. Si las vegetaciones desaparecen después del tratamiento. Claro, por supuesto. Todo después. De hecho, si el paciente ha respondido adecuadamente con el tratamiento, a los 2 días ya no está febril. Ya no está febril. A los 3 días cambió el hemograma. Ya no tiene mucho leucocitosis. Es decir, hay varios parámetros para controlar. Recuerden ustedes que uno de los signos más importantes de ver si está infectado un paciente es el hemograma, para ver si está desviado a la izquierda. ¿Qué significa desviado a la izquierda? Que los neutrófilos estén predominantes. Si usted le pone un esquema de antibiótico, ya que venga indicado por el cultivo, meropemen, inepemen, bueno, cualquiera de estos, vancomicina, lo que necesite, y ese tratamiento es el adecuado, mínimo a los 2 días ya deja de estar febril y el hemograma cambia. Son signos de que está mejorando el paciente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto es la penicilina G sódica? 6 millones. 6 millones cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo de los antecedentes. No, que alguna vez me dio alergia, le hacemos la prueba porque necesita, o le damos un antialérgico al mismo tiempo para prevenir una reacción anafiláctica.
¿Qué otra cosa más? Ahora nada más. Bien, muchísimas gracias, jóvenes. La próxima clase veremos métodos diagnósticos complementarios y empezaremos ya a ver las generalidades de electrocardiografía. Les agradezco.